Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y del fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto saludarles en esta mañana
y desea realmente que el Señor les esté bendiciendo en medio de esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Es cierto que algunos estamos mejor que otros, hay situaciones distintas, hay gente que está sufriendo más este tiempo, pero bueno, lo importante es que a pesar de cualquier circunstancia, sepamos que el Señor está con cada uno de nosotros. En esta mañana quisiera compartir el tema del mes, que es Jesús y el reino de Dios. Pero antes de compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón, quisiera orar al Señor. Oremos. Padre amado, en esta hora quiero darte gracias porque puedo dirigirme a ti, podemos dirigirnos a ti en oración, dándote las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y te damos gracias porque lo vas a seguir haciendo, porque tu palabra dice que jamás nos vas a dejar, jamás nos vas a abandonar. Y pedimos, Señor, que esta exposición, este mensaje, pueda ser guiado por ti y pueda ser de bendición para cada uno de los oyentes, para cada una de nuestras vidas. Señor, oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que nos convoca en este mes es Jesús y el reino de Dios. El reino de Dios es un tema central en las Escrituras y sobre todo en las enseñanzas de Jesús. Nosotros conocemos muchos textos relacionados con el reino de Dios, pero seguramente nos acordamos de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Eso lo sabemos realmente de memoria. Los evangelios hablan mucho del reino de Dios. Por ejemplo, Mateo utiliza 4 veces el término el reino de Dios, y las demás veces, el resto de las veces, habla del reino de los cielos. En cambio, Marcos y Lucas siempre usan la expresión reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos en realidad son términos sinónimos y significan el gobierno de Dios. Ya en el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el Rey, como el Señor, como el dueño de todo. Jehová en el Antiguo Testamento es el Dios soberano, el Señor soberano sobre todo. Y esto lo ratifica en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, entre los Salmos escogí 3 pasajes y, por ejemplo, el Salmo 47, versículo 2, dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey soberano, Rey grande sobre toda la tierra. El Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Otro pasaje quizás más conocido es el Salmo 24, donde los 2 primeros versículos dicen: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios es el Dios de todos los hombres, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, del resto de la raza humana. Sin duda, Dios escogió a Israel como su pueblo en la antigüedad, e Israel fue la canalización, la expresión del reino de Dios en ese mundo antiguo. Sin embargo, Israel muchas veces le dio la espalda a Dios y dio un mal testimonio acerca de su Dios soberano. Muchos profetas del Antiguo Testamento hablaron de un Mesías Rey
que iba a venir en el futuro. Uno de ellos fue Isaías, que en varios pasajes habla de la venida de ese rey. Pero específicamente quiero referirme a un pasaje que utilizamos mucho, sobre todo en época de Navidad. Y me refiero a Isaías capítulo 9 y versículo 6. ¿Se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Luego de haber venido Cristo a este mundo, el apóstol Pablo se refirió al momento de la irrupción de la venida de Cristo a este mundo. Y por ejemplo, en su carta a los Gálatas, él les dijo lo siguiente: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y acá quiero referirme a la palabra tiempo. Dice Pablo, venido el cumplimiento del tiempo. Y la expresión en griego significa tiempo oportuno, hora señalada, momento justo. Es decir, en el momento justo de la historia, Dios envió a su Hijo a este mundo que nació de mujer, Dios encarnado, y nació sometido a la ley. Ahora, ¿para qué? Bueno, Juan 3:16, que lo conocemos, dice el para qué. Y el para qué es para rescatar a los judíos y a los no judíos de las cadenas que los ataban. Para rescatar a los judíos de una religión sin vida, sin contenido, y para rescatar a los paganos del paganismo, de la idolatría. Para rescatar a todos, en realidad, porque tanto judíos como paganos, todos están bajo pecado y bajo las consecuencias del pecado, que son la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para eso Cristo vino, para rescatarnos de las cadenas del pecado. Y por Cristo, el gran libertador, el que nos hace verdaderamente libres, podemos cantar, como se cantó en esta mañana: hay libertad, las cadenas de la muerte me quitó, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Me fascina esta canción. En Cristo entonces tenemos el gran libertador. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, habla, digamos, del inicio del ministerio del Señor. Y en este pasaje dice la palabra: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay 2 o 3 cositas que quiero decir de estos textos. En primer lugar, otra vez aparece la palabra tiempo. El tiempo se ha cumplido. El kairos de Dios ha venido. La hora exacta que Dios determinó para que viniera su Hijo, Él vino. Por otro lado, dice que Jesús principió su ministerio diciendo: arrepentíos. Una palabra que significa cambien de mente, cambien de parecer, piensen distinto y crean en las buenas nuevas de salvación. El arrepentimiento entonces significa o apunta a ese cambio de forma de pensar. Tal es así que Pablo en sus cartas nos exhorta a tener la mente de Cristo, a pensar como Cristo pensaba y a vivir como Cristo vivía. ¡Qué desafío!, ¿no? Con Jesús entonces se acerca el reino de Dios en plenitud. Jesús es la personificación del reino. Jesús inauguró
este nuevo orden espiritual. El reino de Dios es un mover de Dios para hacer reinar entre los hombres la voluntad de Dios. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, entre otras cosas, dice: venga tu reino, y también dice: sea hecha tu voluntad. Es decir, dos expresiones que son sinónimas. El que se concrete la voluntad de Dios, el que aparezca el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro tiempo, es una realidad presente y espiritual. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, como el Rey de su vida, como el Señor de su existencia, se cristaliza, se muestra la realidad presente del reino de Dios. En una ocasión, los escribas y los fariseos hablaron con Jesús y le expresaron que el reino iba a venir, y Jesús le dijo: en realidad no esperen que el reino venga, el reino entre ustedes está. E implícitamente les quiso decir: con mi persona ha venido el reino de Dios. Esa noche, cuando Nicodemo va a Jesús para tener un encuentro con él, Jesús de entrada le dijo: mira, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo ver el reino de Dios? Y Juan el Bautista puede contestarnos, porque cuando él estaba en pleno ministerio allá en Jerusalén, viendo a Jesús que andaba por allí, les dijo a sus contemporáneos: este es el reino de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ver el reino de Dios significa realmente ver a Jesús y tener un encuentro con Él. ¿Qué más podemos decir de Jesús y el reino de Dios? Su primer venida a esta tierra y su obra magna fue haber muerto en la cruz, revelan o muestran la iniciativa del reino de Dios. Su presencia actual y su obra, que está haciendo en la historia a través del Espíritu Santo, muestran el progreso del reino. Y su manifestación final, cuando Él venga por segunda vez, ahí tendremos entonces la culminación del reino y la apertura, el inicio del reino eterno. Y allí, en ese reino eterno, todos nosotros estaremos con el Señor, gozándonos de su presencia, gozando de ese nuevo mundo del cual ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando estemos en ese reino eterno, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber pandemia, no va a haber coronavirus, no va a haber cuarentenas, sino que estaremos con el Señor por toda la eternidad, con un cuerpo glorificado, en plena presencia de Dios y sirviéndole a Él por toda la eternidad. Bien, yendo un poco más adelante y quizá ya tratando de culminar esta reflexión, quisiera compartir con ustedes 3 versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 13, el capítulo de las parábolas, haciendo referencia a 2 parábolas. Una conocida como la parábola del tesoro escondido y la otra la perla de gran precio. Leo entonces de la Escritura.
Mateo 13, 44 a 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la otra parábola, la perla de gran precio, dice así la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un comerciante, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Respecto a la primer parábola, podemos decir, una parábola que a lo mejor nos cuesta captar con ojos occidentales, pero en Palestina y en el Oriente eran cosas muy comunes. Es decir, la gente común no tenía acceso a los bancos, eran muy pocas las personas que guardaban sus bienes en los bancos. Entonces, el lugar más seguro para esconder los tesoros, los bienes, era la tierra. Entonces, como había guerras bastante seguido en ese entonces, las hay ahora también, pero ante una amenaza de guerra se escondían los tesoros en la tierra. Y si se iba a otro lado a vivir, y si se volvía y aún estaba el tesoro escondido, se recuperaba. Y la ley judía, por otro lado, permitía que quien encontrara un tesoro en la tierra, esa persona era la dueña de ese terreno. Y hay tres enseñanzas que yo quisiera compartir con respecto a estas dos parábolas, que tienen bastante similitud de significado. En primer lugar, está la alegría del descubrimiento. Pensemos en ese hombre que de repente va caminando por los campos y ve algo raro en la tierra, cava y encuentra el tesoro. Y bueno, se alegra mucho, realmente se copa y luego va a tomar una decisión. El mercader, que ese sí estuvo en la búsqueda de una perla preciosa, vio muchas perlas buenas, pero de repente vio la mejor perla, una perla realmente preciosa, maravillosa. Y entonces, del gozo de haber descubierto esa perla, va a vender todo lo que tenía, va a, tomar sus ahorros e invertir en la compra de esa perla. Y eso le ha producido una gran alegría, el poder tener esa perla y quizás compartirla con su futura esposa. La alegría del descubrimiento. En segundo lugar, quisiera remarcar la importancia de tomar una decisión rápida. El hombre que compró el campo lo hizo, ¿no es cierto?, rápidamente para no perderse el gozo de tener ese tesoro. Y lo mismo sucedió con el hombre que descubrió la perla, que vendió todo lo que tenía y tomó una decisión rápida para adquirir esa perla preciosa. Y en tercer lugar, una enseñanza que nos dejan estas parábolas es la disposición a pagar un alto precio para comprar ese campo y para comprar esa perla preciosa. Tal es así que, como dije, vendieron todo lo que tenían y adquirieron entonces, o pretendían adquirir ese campo y adquirir esa perla preciosa que era superior a todas. Esta perla preciosa, aparte de tener un valor monetario, tenía un valor estético, la belleza de esa perla, la brillantez de esa perla. Dos preguntas importantes para nuestra vida. ¿Qué es lo de supremo valor para nuestras vidas? El reino de Dios entonces es comparado a ese tesoro escondido
y a esa perla preciosa. Y podemos decir que encontrar a Jesucristo es encontrar ese tesoro escondido. La carta a los Colosenses en el capítulo 3 nos habla de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Descubrir a Cristo es descubrir un tesoro y es descubrir esa perla de gran precio, lo de más brillo, lo de más valor, lo más auténtico de la vida. Descubrir a Cristo es descubrir la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y en segundo lugar, la otra pregunta es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para hacer real en nuestras vidas el reino de Dios? La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, tenemos que pagar un precio para seguir a Cristo. Y el precio que tenemos que pagar es negarnos a nosotros mismos y darle lugar a este tesoro y a esta perla como el lugar más valioso de nuestras vidas. El Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el apóstol Pablo, que siendo Saulo de Tarso, había pasado toda su vida en el judaísmo y había, acumulado una serie de títulos y cosas que en su momento le brindaron cierta alegría, cierta satisfacción, pero sin embargo, cuando Pablo descubrió a Cristo, dijo, todo eso del pasado que me copaba, ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo también llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Sí, mis hermanos y amigos, lo de más valor en la vida es descubrir a Jesucristo. La importancia de tener un encuentro con Él. La importancia de abrir nuestro corazón y recibirlo con todo nuestro ser para experimentar la dulzura de su presencia, su amistad, su paz, su gozo, su estilo de vida. Y realmente es la gran adquisición de la vida, la gran adquisición. Y qué bueno que Cristo nos hace verdaderamente libres. Y nuestro vivir es Cristo. Nuestro vivir es Cristo. Y no hay otra cosa en la vida más importante que tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en la vida. Y no solamente tenerlo, sino compartirlo con otros, para que otros puedan disfrutar a Cristo. Quisiera terminar orando. Antes quisiera hacer referencia a un himno, a las palabras de un himno en la primera estrofa, que también me copan bastante. Y me refiero a Jesús es mi Rey soberano. La primera estrofa de esa canción dice, Jesús es mi Rey soberano y mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz por Él. Jesús vino a mí a sacarme de la escoria, de la mugre del pecado y darme libertad y dar sentido y trascendencia a mi vida y a la tuya también. Oramos. Señor, en esta hora, con toda humildad, con toda reverencia, te damos gracias porque tú eres bueno y el haberte conocido a ti ha sido la experiencia más fascinante de nuestra vida. Señor, gracias por los que te hemos recibido en nuestro corazón como Rey, Salvador y Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a honrarte, a seguirte, a invertir nuestra vida sirviéndote a ti. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas a lo largo de toda nuestra vida.
Gracias, Señor, porque eres nuestra torre fuerte, eres nuestro amparo y fortaleza en medio de las pandemias y de las luchas de la vida. Gracias, porque a pesar de que en el mundo tenemos aflicción, sin embargo, tú has vencido y en ti somos vencedores también. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en esta hora y si alguno aún no te dio su corazón, su vida, Señor, que tu Espíritu pueda tocar su corazón para darle lugar a Cristo, para que tú entres en esa vida, perdones sus pecados y escribas su nombre en el libro de la vida. Padre amado, oramos a ti en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, Dios los colme de bendiciones y que tengan una semana preciosa en su presencia. Amén.